Vamos a continuar con el Padre Nuestro, es la quinta parte. Son 7, hermanos. ¿No están desesperados? ¿No? No, ok. A ver, levante su mano. ¿Quién ha crecido en el conocimiento, en el entendimiento, en la relevancia que tiene este modelo de oración del Padre Nuestro en su vida, en estas enseñanzas que hemos tenido? Que levante su mano. Ok, muy bien. ¿Algunos no la levantaron? ¿No? ¿Por qué? Porque no han venido, ¿eh? Muy bien, vamos ahí, Mateo 6, versículo 9 al 13. Y bueno, lo vamos a repetir una vez más desde el principio. Y dice así: ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, hoy nos acercamos a ti, Señor, con humildad y con reverencia, Padre, para glorificar tu bendito y tu santo nombre y suplicarte, Señor, que nos enseñes y nos des luz y entendimiento a este bello pasaje de la Escritura, y podamos comprender y tener la conciencia para que cuando nos acerquemos a tu bendita y dulce presencia podamos disfrutar, Señor, de todas las verdades que aquí se encuentran, y acercarnos, Señor, con la reverencia que tu nombre merece, Señor. Y aquí estamos, habla a nuestra vida, y que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y a vivir conforme a ella, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Por supuesto que cuando estudiamos el Padre Nuestro no podemos acercarnos igual a Dios de la misma manera, y no decir que no había reverencia en Él, pero sí aumenta nuestra conciencia de acercarnos. Y inclusive Jesús, los discípulos dijeron: enséñanos a orar, porque no sabemos cómo acercarnos a Dios. Y cuando vieron a Jesús orar y le dijeron: enséñanos a orar, es que la manera en que Jesús oró y se acercó a su Padre fue impresionante, impresionante. De manera que dijo: híjole, ¿cómo me debo acercar a Dios? Y entonces empezamos a aprender qué palabras usar y cómo dirigirnos a Él, porque Él es Dios. Amén. Y Él está por encima de todo. Este viernes pasado compartimos la cuarta petición del Padre Nuestro, la primera de las 3 peticiones en relación con las necesidades, especialmente de los creyentes, y fue su provisión. Danos hoy el alimento que necesitamos. Y aprendimos que en esta petición se nos habla acerca de una necesidad natural que los seres humanos tenemos, que los creyentes, y que no está peleada o divorciada de otras necesidades espirituales. Y si Dios la puso ahí en el Padre Nuestro, es porque es muy importante, y así la tenemos que considerar. Si Dios cuida de las aves, ¿cómo no ha de cuidar de nosotros? Entonces, ¿por qué querer espiritualizar aquellas que no lo son, intentando darle otra interpretación de la que realmente es? Y hablamos como en veces ahí estamos queriendo, le decía hermano, porque el viernes fuimos a cenar, es como si Dios te pone un platillo y una cochinita pibil, porque Él quiere que disfrutes ese platillo, y tú dijeras querer espiritualizar la cochinita pibil. No,
Es un alimento para el cuerpo. Y Dios te lo concede que lo disfrutes. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver con mucha claridad el cuidado y la provisión de Dios para los suyos. Amén. Así que no intentemos cambiar las cosas. Jesús nos enseñó que esta petición, danos hoy el alimento que necesitamos, nos abre las puertas para ver de una forma muy clara y experimentar la bondad, la fidelidad, la generosidad de nuestro amado Padre Celestial. Así que nuestra necesidad hace desplegar su provisión. Amén. Así que démosle gracias a Dios cuando estemos en necesidad, porque Él la conoce antes de que nosotros le digamos lo que necesitamos. Él ya lo sabe. Decían los versículos anteriores. Danos nuestro pan cotidiano. Decíamos que esa palabra literalmente significa así. Y lo cotidiano es lo de cada día. Por eso no es nada más el hoy. Dios no quiere que nos aponemos por mañana qué comeremos o qué vestiremos, porque Dios sabe lo que necesitamos. Pero esta provisión abarca el hoy y el mañana, el presente y el futuro. Dios tiene cuidado de sus hijos. Así que cada día que Dios nos permita vivir, recibiremos el alimento que necesitamos. Y aquí no hay espacio para la glotonería, sino el que requerimos. Amén. Así que es una lucha. Por eso orar el Padre Nuestro, a la carne como que no le gusta mucho, ¿verdad? Y finalmente cité ahorita, como dijo Edgar, el Salmo 37, 25, para que recordemos y comprobemos con el paso de los años que esta petición de danos hoy el alimento que necesitamos se cumple cada día para los hijos de Dios. Una vez fui joven y ya soy un anciano. Sin embargo, no he visto nunca a un justo desamparado, a un justo abandonado, ni su descendencia, ni sus hijos, ni su familia que anden mendigando pan. Así que este salmo nos permite ver a través de los años que Dios es fiel. Amén, amén. Así que hoy vamos a continuar con la segunda petición de las tres, y es su perdón. ¿Cuántos están necesitados de perdón? Amén. Pero antes de empezar, quiero mencionar algo de mucha trascendencia y que no lo mencioné y lo pasé por alto desde un principio, y es lo siguiente: el modelo de oración del Padre Nuestro es solo y exclusivamente para los hijos de Dios. ¿Queda claro? Es solo para aquellos que creen en Cristo y han aceptado su señorío sobre sus vidas, y que han tomado la firme decisión o resolución de amarlo, servirlo, obedecerlo y seguirlo todos los días de su vida. Amén. Y dirás, ¿cómo? Bueno, la Biblia dice en Gálatas 3:26, y pon mucha atención: pues todos ustedes son hijos de Dios. Todos ustedes son hijos de Dios. Pero pon atención en la parte final de este texto: por la fe en Cristo Jesús. O sea, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces solo por la fe en Cristo se puede ser hijo de Dios. Todos somos criaturas, pero hijos solo los que creen en Cristo. Por eso es exclusivamente el Padre Nuestro para los hijos de Dios. Y Dios, déjame decirte algo: Dios no es padre de alguien que no reconoce a su hijo. Dios no es padre de quien rechaza su evangelio, o que no cree en la Biblia, o simplemente le quiere agregar a su lista de dioses con minúscula.
Así como tampoco es padre de alguien que simplemente simpatiza con el cristianismo. Dios no es padre de ninguno de ellos. Dios no es padre de alguien que no le reconoce. Dios solo es padre de aquel que le reconoce como el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo quien Él ha enviado. Así que somos privilegiados de ser sus seguidores, sus discípulos, pero especialmente de ser llamados hijos de Dios. Amén, amén. Por lo tanto, aprovecho para hacer un llamado de vida y una advertencia de muerte. Ven a Cristo ahora y ríndele tu vida. Si tú quieres hacer propia esta oración, ven a Cristo y reconócele como el único que puede salvar tu alma de la condenación eterna de todos aquellos que le rechazan. Y recibe a cambio perdón de pecados y vida eterna en su nombre, y un lugar en el cielo eterno, una herencia que solamente los hijos de Dios reciben. Entonces, a ese Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar y todas sus criaturas y el vasto universo, lo podrás llamar Padre. Amén, amén. Puedes darle un aplauso. Entonces tú te podrás acercar a Él con plena libertad y confianza y reverencia y llamarle Padre al que es santo, eterno e infinito Dios. Amén. Así que si tú anhelas ahora que Él venga a gobernar tu vida como Rey y Señor, si tú eres uno de ellos que no lo conoce de una manera personal, entonces levanta tu mano y dile: yo quiero que venga a gobernar mi vida y a dirigirla. Y entonces tú serás parte de la familia de la fe. Si tú eres alguien que ahorita sientes el llamado de Dios, ¿verdad? ¿Qué te parece si cerramos los ojos ahorita un momento y le pides con tu corazón que Él venga a reinar en tu vida? Padre celestial, te ruego en este momento por aquella persona que no solamente ha levantado su mano, sino su corazón, para que tú vengas a su vida ahora y establezcas tu reino ahí, tu señorío, Padre, y dirijas sus pasos cada día en tu perfecta y voluntad, y pueda andar por el camino y el sendero de la vida, y que sea tu palabra lumbrera a sus pies, a su camino, y envía tu Espíritu Santo para que venga a guiarlo conforme a tus mandamientos y a tu voluntad, Señor. Y revélate a su vida de una manera poderosa y gloriosa para que Él pueda experimentar la realidad de quién es Dios en su vida, y manifiesta tu poderío en Él y muéstrale cuán bueno eres, Señor. Perdona todos sus pecados, bórralos, Señor, y escribe su nombre en el libro de la vida y hazlo parte de la familia de los escogidos de Dios, que sea parte de tus hijos, de tu familia, y que tenga un lugar en la herencia eterna en el reino de los cielos, Padre. Salva su vida ahora, su alma, de la eterna condenación del infierno, Señor, porque tú por ellos has pagado por sus pecados en la cruz del Calvario, y te has levantado entre los muertos por el poder de Dios y del Espíritu de santidad, Señor, para librarlos, Señor, y hacerlos tuyos en tu reino. Así que ruego por todos ellos ahora en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora sí puedes hacer esta oración tuya. Empezamos, ¿sí? Ok.
Mateo 6:12, la primera parte, y perdona nuestros pecados. Ok, y perdona nuestros pecados. Al estar meditando en esta parte, esta petición, el perdón es el tema de lo que Jesús va a centrar su enseñanza. El perdón es su tema central en este pasaje, para que todos sus seguidores lo tengamos presente cuando vayamos a la presencia del Señor a buscar su rostro en oración. Amén. Su perdón. Ok. Esta porción revela la muchísima de nuestra capacidad para ofender. Perdónanos. ¿Ok? Revela lo muchísimo de nuestra capacidad para ofender y de nuestra muchísima necesidad de suplicar perdón y ser perdonados. Pero hay una condición previa para obtener ese perdón tan anhelado. ¿Y cuál es? Extender el mismo perdón que recibimos. Y así que, como el alimento es una necesidad vital para el cuerpo para que pueda subsistir, así mismo lo es para el alma cuando peca. Esa misma necesidad que nuestro cuerpo tiene de recibir alimento para poder subsistir, para que el alma subsista, necesita del perdón cuando peca. Amén. Así que veamos lo que el Señor Jesús quiere enseñarnos en esta parte del Padre Nuestro. Perdónanos. Ok, esta primera palabra nos habla indirectamente de una ofensa, porque estamos hablando de suplicar perdón. Ok. Entonces, cuando los hijos de Dios cometen un pecado, sea contra ellos mismos o contra otros, en cualquiera de sus formas, su Padre Celestial es el primer ofendido. Por eso Jesús nos enseña a sus seguidores a pedir su perdón a Él. Él es el primero que es ofendido. Ahora, nadie de los hijos de Dios queremos pecar directamente contra Dios con la firme intención de ofenderlo. ¿O sí? Yo quiero molestar a Dios. No lo hacemos así. Pero cuando eso ocurre, cuando pecamos, es a Él al primero que agredimos. Entonces, esa verdad de que Dios es el primer ofendido cuando sus hijos pecan debe quedar implantada en nuestra mente y en nuestra conciencia. Nos debe quedar muy claro, debemos entenderla para que eso esté ahí. Si tú ofendes a tu esposa, y digo que quede implantado esto, es que yo te he ofendido a ti, Dios. Antes de decirle se lo merece y es que era justo que yo, lo que tú quieras, cualquier ofensa que se cometa es contra Dios. Y como Dios es eterno, es una ofensa eterna. ¿Lo habías visto así? Porque está en la memoria de un Dios eterno. Está en el registro de un Dios eterno. Para que tú y yo veamos la magnitud de lo que es una ofensa que se comete, porque va directamente contra Dios. Así que tengámoslo muy claro. Ahora, perdónanos, también esta palabra nos habla indirectamente que mientras estemos en este cuerpo y en este mundo, siempre seremos propensos a pecar. ¿Por qué? Porque aún en nosotros habita esa naturaleza caída, esa naturaleza vieja, pecaminosa, carnal.
Y sí, tenemos una nueva naturaleza los hijos de Dios. Pero mientras estemos en este mundo, hay una batalla que se está gestando en nuestra vida día a día. Y es la lucha de la carne contra el espíritu. Por eso es que siempre seremos propensos y tentados a pecar. Por eso esta parte y esta petición es fundamental en nuestra vida, entenderla. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aunque la Biblia dice que nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, considerarnos, no es que estemos muertos al pecado, sino considerarnos muertos al pecado. Y aunque eso es verdad, siempre habrá un momento en nuestra vida en que lamentablemente terminaremos pecando. Tú y yo hemos pecado innumerables veces. Hemos pecado con todos los sentidos con los que fuimos formados. O sea, tú y yo pecamos con la vista, pecamos con nuestro oír, pecamos de muchas maneras. Nuestras manos se han convertido en instrumentos de delito, un cuerpo de delito. Pecamos por lo que hacemos, pero también por lo que no hacemos, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que hay innumerables las maneras que podemos pecar con nuestra mente. De muchas maneras. Y si continuamente pecamos, entonces continuamente debemos arrepentirnos y continuamente debemos pedir perdón. Y de eso se trata la santificación. Es la mortificación del pecado en nuestras vidas. Quiero repetir, si pecamos continuamente, pues entonces necesitamos continuamente arrepentirnos y continuamente suplicar perdón. Así es. Gracias a Dios que va a llegar ese día en que el pecado no será más en nuestra vida y entonces será aniquilado. Pero mientras estemos en este mundo y en este cuerpo, estamos propensos a pecar, hermanos. Ahora, el creyente peca a excepción de Dios y de Cristo. Y no hay, ni ha habido, ni habrá ninguna persona creyente que no peque. La Escritura dice: no hay hombre que haga el bien y no peque. Es una verdad, está en la Biblia y tú y yo debemos de creerla. Somos santos pecadores. No santos peregrinos. Bueno, sí, también entre santos peregrinos, ¿verdad? Ahora, pero ¿por qué detenernos en estar hablando del pecado? Pues porque el tema central de Jesús tiene que ver con eso, en la oración del Padre Nuestro. Cuando pecamos, yo sé que podemos decir que es pecado. Bueno, errar al blanco, una definición sistemática de raíz, así es, errar el blanco. Errar, ¿verdad?, a lo que Dios ha establecido como justo, como correcto, habiendo hecho lo contrario. Pero pecamos cuando escogemos de forma deliberada ser autónomos. Cuando no consideramos a Dios y violamos su ley moral. Pecamos cuando elegimos hacer lo que dictan nuestros deseos y nuestras pasiones egoístas. Así de sencillo. El creyente peca porque elige pecar. Y en ese momento quiere ser autónomo y dependiente de Dios y no quiere que Dios esté ahí cuando va a pecar. Entonces así es. Así es. Pero cuando eso ocurre y caemos en pecado, ¿qué debemos hacer? Bueno, el diablo sí tiene planes de que hagas, de que ni te acerques a Dios. Ese sí es lo que el diablo quiere. ¿Vas a acercarte a Dios, cochino, después de lo que hiciste? ¿O cómo trataste a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos?
o lo que acabas de cometer en el trabajo, ¿eres capaz? ¿Tienes el cinismo de poder llegar a la iglesia con los hermanos? Serías un sinvergüenza, mejor lárgate, ni te acerques ya a la iglesia, descarado, ruin. Eso es lo que quiere hacer el diablo. Pero ¿qué es lo que Jesús nos enseña cuando pecamos? Que nos acerquemos a nuestro Padre y le pidamos perdón. Esa es su voluntad. Amén. Así que debido a que el mayor problema del ser humano es el pecado, su mayor necesidad es el perdón, y es lo que Dios ha provisto. Amén. Amén. Alabado sea Dios, hermano. Amén. Y ahora, aquí es importante mencionar lo siguiente: aunque se nos ha perdonado del castigo final por el pecado, como cristianos, o sea, y me refiero a que ya no hay condenación para los que están en Cristo. O sea, ya no hay condenación eterna. Esto significa la seguridad de la salvación. La salvación empieza, se mantiene y se consuma con Dios. No depende de nosotros. Amén. Sí de esforzarnos en la gracia de nuestro Salvador, pero la salvación es de Dios. Amén. Así que los cristianos ya no estamos condenados a la eternidad, a ser arrojados al infierno. Pero la necesidad de perdón es porque mientras estemos en esta vida, tú y yo vamos a fallar con toda seguridad. Ajá. ¿Tú recuerdas el pasaje cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos? ¿Y te acuerdas con una actitud arrogante de Pedro cuando el Señor empieza a lavarle los pies y él dice: a mí no me lavarás jamás? Ajá. ¿Qué le dijo el Señor? Si yo no te lavo los pies, si no aprendes lo que es vivir bajo autoridad, si no aprendes a someterte a lo que yo hago, tú no me puedes seguir, tú no tienes parte en mi reino. Porque el discipulado empieza con una vida rendida al señorío de Cristo. Nosotros dejamos de ser señores, Él se convierte en el Señor de señores en nuestra vida. Amén. Cuando Pedro entiende esto, este acto de gracia del Señor, que dice: no solamente los pies, la cabeza, el cuerpo, todo. Se fue al otro extremo. Primero nada y después todo. Así somos. Cuando hay personas que dicen: yo cuando amo, amo con todo, o si no, no amo, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿qué le dice el Señor? No exageres, ¿verdad? Ya fuiste lavado, pero te voy a lavar los pies porque mientras estés de peregrino, sí te lo vas a manchar. Y día a día necesitas lavarlo. Por eso el perdón es continuo. Este perdón no tiene que ver con la salvación del alma en la eternidad. Es con el purificarnos día a día. Amén. Amén. Ahora, ¿de qué manera nosotros debemos venir al Señor para suplicar perdón? Estamos en el Padre Nuestro, Bueno, totalmente arrepentidos. Cuando un creyente genuino peca, genuinamente se arrepentirá de su pecado. Porque siempre habrá un sentimiento profundo de pesar y de culpa. Cuando tú veas supuestos cristianos que siguen así, que publican que eran creyentes y publican descaradamente la vida que ahora están llevando, pues está en duda si realmente eran cristianos. Porque el cristiano genuino, si algo quiere cuando falla, aún en su error, quiere librar a Dios, por decirlo así, de que su nombre no sea vituperado.
Se va y se encierra, se oculta, se esconde de la iglesia, intenta esconderse de Dios porque sabe que está mal, pero no lo hace deliberadamente, queriendo anunciar la vergüenza del evangelio con sus acciones. Un cristiano genuino, cuando peca, genuinamente se arrepiente, pero antes de eso hay un profundo dolor, hay una humillación, hay lágrimas, hay llanto, hay un quebranto. Le invade la vergüenza. Es un profundo pesar. Sabe que ha contristado al Espíritu, que lo ha herido profundamente. Amén. Entonces, ¿por qué su dolor? Más que por lo que hizo, es la ofensa que le hizo a Dios. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene y nos redarguye de pecado, significa que nos hace ver lo que está mal en nuestra vida y nos convence de ellos, y quedamos como criminales. Sí, es como si te dice: yo te vi cuando lo hiciste y tú lo agarraste y no era tuyo, tú robaste y el robo merece un castigo. El Espíritu Santo es como un fiscal y viene a hacer eso. Por eso la Biblia dice: nos redarguye de pecado. Yo vi cómo trataste a tu esposa, vi la manera en que le hablaste, el tono en que le hablaste y cómo le levantaste la mano. Todo lo ve, nada escapa de su presencia. Pero así como viene el Espíritu Santo, su obra no termina ahí. Enseguida nos traerá el arrepentimiento. O sea, Él muestra la realidad de nuestro pecado, pero nos dice: vuélvete de lo que has hecho. Y nos muestra la cruz, ilumina el camino al Padre. Ven, ese es nuestro lugar. Amén. Entonces podemos ir ahí y recibir la gracia. Ahora, hay pecados que se han anidado en tu vida, que estén ocultos, que solo tú conoces y de los cuales necesitas arrepentirte y hacer vida al Padre nuestro en ti. Puedes hacer una lista, porque hay pecados que ni siquiera tú conoces o no los recuerdas, pero están ahí. O sea, piensa, ¿cuándo fue la última vez que hubo un pesar en tu corazón? Porque si todos los días pecamos, con la vista, con la mente, con los oídos, con el pensamiento, con las acciones, con las palabras, entonces, ¿cuándo fue la última vez? Porque hay otros que estamos pasando por alto. Pero mira lo que dice el Salmo 19, 12 y 13. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? ¿Cómo? ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de esas faltas ocultas. Ahí están escondidas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Si tú me los muestras, si tú los sacas, entonces está la oportunidad del arrepentimiento una vez que tú me convenzas de ello. Amén. Así que pidámosle al Espíritu Santo que nos revele todo aquello que está oculto en nuestra vida, pero que ofende a Dios. Y específicamente a nuestro Padre Celestial. Y así lo voy a estar mencionando, porque esta oración es al Padre. Y en ocasiones como que, y está muy bien,
Toda nuestra oración suena siempre Dios, 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 Dios. Pues vamos a aprender que somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre, para que entendamos su cercanía. Amén. Así que Dios nos libre de minimizar el pecado. Dios nos libre de minimizar el pecado. Debemos aprenderlo a verlo como Dios lo ve y a tratarlo como Dios lo trata. Porque el pecado es terrible. Y una frase que escribí y que debo estar atento a ella y verla como una advertencia es la siguiente: quien minimiza el pecado minimiza la gracia de Dios. Quien no ve el pecado como lo realmente que es y lo perjudicial que es, desprecia la gracia de Dios. Entre más chiquito tú veas el pecado, así vas a hacer la gracia de Dios. Pero como cuando lo ves como realmente es, entonces vas a ver el tamaño de la gracia. Entonces, la diferencia entre un cristiano, aquel que ha nacido de nuevo, con uno que no es creyente, es que el cristiano no se caracteriza por practicar el pecado. El otro se regodea. Y la Escritura nos da dos razones. Y voy a leer las primeras, Juan 3:9. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Ahí está en la Biblia. Porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Primera de Juan 3:9. Ve ahí, tómala, escríbela, grábala en tu corazón para que estés consciente del pecado. Si soy hijo de Dios, ¿verdad? Yo no practico el pecado, peco, pero no me ejercito en él. ¿Y por qué? Porque la vida de Dios ahora ya está en mí. Amén. Y 1 Juan 5:18. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. No es característico de ellos, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no los puede tocar. Nos tienta, pero no puede poner sus inmundas garras. No me agarró el diablo y hasta me prendió el cigarro. No te puede tocar. No. Bueno, ya de paso, pídale a Dios si hay alguna adicción de cualquier cosa que lo libre. Él es bueno y perdona nuestros pecados. ¿Seguimos? Ok. Entonces, así afirmando, se trata de una súplica de perdón a nuestro Padre Celestial. Es una oración por la restauración de nuestra comunión con Él. Perdónanos. Hemos ofendido, perdónanos. Anhelamos restaurar nuestra relación contigo. Es pedirle a Dios que borre o cancele de su libro de memorias todo registro de pecado que nos endeuda con Él. Amén. Así que quiero decir lo siguiente: el pedir perdón implica confesión, pero no solo ella, también abandonarlo. Imagínate, estás con un juez y tú dices: ¿usted lo mató? Sí, yo lo maté. Pues sí, ¿en qué cambia eso tu situación? En nada. Pues sí, pues solamente falta que lo niegues. Lo confiesas. A lo mejor te arrepientes, pero ni siquiera un tu arrepentimiento condiciona a Dios extender su perdón. ¿Ve? Sí, lo maté en un ataque de ira y esto me arrepiento de lo que hizo, perdóneme. Su delito tiene consecuencias. La ley dice, y vámonos. Y ahorita vamos a decir de eso.
Entonces, el pecado que no se ha confesado no puede ser perdonado. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, Él lo sabe, pero quiere que tú lo digas. Proverbios 28:13, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Amén, amén. Así que estemos conscientes, fallamos a Dios, vengámoslo. Dios, tú lo sabes, yo lo hice, me arrepiento, lo abandono. Pero solamente es posible con la ayuda y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Así que el perdón de Dios, escúchame bien, estuve pensando, ¿cómo puedo definir tu perdón? El perdón de Dios es la decisión de gracia que Dios toma voluntariamente, que lo lleva a liberar de forma benévola, en este caso a sus hijos, del castigo que sus acciones lo hacen meritorio. Es una extensión de su gracia el perdonarnos. Por eso no es que ya si me arrepiento, Dios está obligado en perdonarme. No, Él extiende su gracia. Ahora Dios perdona a sus hijos, como Él ha dicho, cuando ellos vienen a Él arrepentidos. Y aquí el arrepentimiento es decisivo, ¿sí? ¿Estás conmigo? Si pedimos perdón constantemente, escúchame bien, ayer tuve ahí con mi cabeza. Si pedimos perdón constantemente, bueno, lo voy a decir así: si pedimos perdón constante y repetidamente de algo en lo que hemos incurrido constante y repetidamente, en realidad no nos hemos arrepentido de ese pecado. ¿Lo repito? Para que lo apunte. Si pedimos perdón constante y repetidamente de algo en lo que hemos incurrido constante y repetidamente, en realidad no nos hemos arrepentido de ese pecado. Porque el arrepentimiento es dejar de vivir de manera pecaminosa. Así, punto, ya. Entonces, pues ¿cómo? Yo sé que podemos hablar más, un cambio de opinión, cambio de actitud, cambio de dirección, cambio de mente, cambio de propósito, un pesar profundo. Ese es el arrepentimiento. Así que necesitamos venir a Él para suplicar perdón. Pero ¿cómo debemos venir a Él? Totalmente arrepentidos. Ahora, Reina Valera y otras versiones hablan y perdonan nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Aquí el pecado es visto como una deuda. Estamos endeudados con Dios moralmente. ¿Te acuerdas de la parábola de los deudores? El Señor les perdona una deuda. Uno de ellos le debía millones de plata y otro 1,000 de plata, y ambos decide perdonarlos. Dijeron que lo vendan a él, a su esposa, a sus hijos, hasta que pague. No podía pagar. Necesitaba millones de vidas para millar los millones de plata. Para pagar los millones de plata. Estaba en deuda con Dios. Dios le otorgó. Es como un préstamo recibido y ya no tienes con qué pagarlo. ¿Qué nos ha dado Dios de tal manera que estamos endeudados con Él? O sea, muchas cosas nos ha dado. Ahora, ¿Dios espera que se las pagues? No puedes. Vive agradecido. Pero si pecas y lo ofendes, la deuda ahora sí es por un lado mala. Ok, vámonos. Falta poquito ya. Y perdona nuestros pecados. Y aquí viene la segunda parte: así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Ok, Jesús les enseña a sus discípulos que la condición
recibir el perdón de su Padre Celestial cuando ellos pequen, es el deber de perdonar a quienes pecan contra ellos. ¿Ok? ¿Quieres recibir el perdón de tu Padre? Bueno, perdona al que te ofende como tú has ofendido a tu Padre. Para que recibas el perdón de tu Padre, pues perdona como te perdona tu Padre. Si tu Padre te perdona, es más, ¿te recuerdas cuando de los deudores que uno le debía muchísimo y Dios le perdona? Y a ese le debían mucho menos y está ahogando, págame, diciendo al otro. ¿Y qué le dijo? Siervo malo, ¿verdad? Siervo malo. O sea, yo te perdoné una cantidad inmensa. O sea, ¿cómo tú no pudiste perdonarle esa deuda menor? ¿Te das cuenta? En realidad, aquella persona nunca se arrepintió ni realmente su perdón no fue real. Ok, entonces la manera de perdonar debe ser de la misma manera que el Padre Celestial nos perdona. Así como nosotros perdonamos, o sea, perdónanos así como nosotros perdonamos. Ajá, ok. Ahora, déjame decirte algo, como todavía agregando lo que ahorita dije de la gracia de Dios, es muy importante señalar aquí que el hecho de perdonar a los que nos ofenden no es una acción meritoria por medio de la cual nos ganamos el perdón de Dios. Como yo lo perdoné, tú debes perdonarme, estás obligado. Así dice tu palabra. No, te perdono por gracia. Ajá. Y en el reino de los cielos no se entra por méritos propios. Así que el perdón es una gracia del Señor. Aquí más bien es el perdonar, es un acto de obediencia a ese perdón que Dios nos dio. No es para merecerlo. Ahora, para entenderlo bien, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, literalmente, ¿sabes cómo se dice esta palabra? Perdónanos nuestros pecados. Ahí pon atención, en la misma proporción en que nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Tú le estás diciendo a Dios, ay, pues, no, perdóname, te dicen, ok, no me lo vuelvas a hacer. Pues está bien, pero todavía tengo cosas contra ti. Tú le estás diciendo a Dios, que Dios te diga lo mismo, perdóname Dios, pues te doy 20% de perdón, porque es el 20% que tú le diste al otro. De la misma manera que tú perdonas a los demás, así es el perdón de Dios. ¿Lo quieres pleno? Perdona plenamente. Y hay una manera de perdonar como Él lo hace. ¿Y cómo se perdona? Bueno, ahorita dame unos minutos más. Entonces, tú y yo no podemos ni debemos ir a nuestro Padre Celestial a pedirle perdón por nuestros pecados con un corazón lleno de resentimiento, enojo, coraje, odio, deseos de venganza, de desquite contra aquellos que nos han ofendido. Dios, perdóname por estos pecados que he cometido, pero aquí tuve un hervor que dices, pero que no venga el hermano, ¿verdad? Y estás, te quiero adorar, Dios, y luego el hermano lo es que no lo tragas. Él sí adorando en espíritu y verdad. Y hipócrita, yo no sé qué haces aquí, vete a la iglesia de enfrente, ojalá te perdieras. Yo no sé cómo se extendió gracia para ti. Imagínate, ¿tú puedes venir así?
pedirle a Dios lo que nosotros no concedemos a los hombres sería lo mismo que insultarlo. Pedirle a Dios lo que nosotros no damos es igual a insultarlo. Si uno no ha arreglado las cosas con sus semejantes, tampoco las puede arreglar con Dios. Jesús quiere que primero resolvamos el problema de la ofensa recibida y la gracia del perdón otorgada con aquellos que nos ofenden antes de suplicar el perdón de nuestro Padre Celestial. Por eso decía: deja ahí tu ofrenda y ve, arréglate con tu enemigo. Está duro, ¿verdad? Lucas 6:37: no juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen y Dios los perdonará. Oye, hay condiciones, ¿verdad? Hay condiciones. Así que pues aquí vemos que Dios nos invita a extender gracia para disfrutar la dicha del perdón. Y si nosotros procuramos la restauración, la reconciliación de la comunión con nuestro Padre Celestial, si la reconciliación entre personas, especialmente entre creyentes, es importante y buena, cuanto más entre el Padre Celestial y sus hijos. Amén. Ahora déjame decirte algo más. Es probable que de quien ha recibido una ofensa, esa persona aún se mantenga con su corazón endurecido y no arrepentido. Que tú digas: yo quiero arreglar el problema con él, pero él sigue en su misma condición. Y pues, ¿qué puedo hacer al respecto, pastor? Yo quiero venir, yo he fallado a Dios, le quiero venir a pedir perdón, pero pues ese problema no está resuelto. Pues entonces, ¿cómo me acerco a Dios si aquel no quiere arreglar el problema? No, si ven a Él. Lo que Dios nos enseña y espera que hagamos sus hijos es que nosotros la disponibilidad y la intencionalidad de arreglar las cosas, de perdonar. Dios, yo estoy dispuesto a perdonar lo que me hizo. Estoy dispuesto. No más que ahorita no se dan las cosas. Ven a Él. Amén. A lo mejor la persona que te ofendió ya está muerta. Entonces, ¿cómo le hago? Pues no, ya se murió, ya petateó. Entonces, arrepentimiento es una palabra clave, porque Dios no perdona a alguien y le absuelve su pecado si no hace arrepentido él mismo. Es inconsistente en las Escrituras ofrecer perdón a un pecador no arrepentido. Por lo tanto, el arrepentimiento genuino es la condición para recibir el perdón. Así que, no, hermano, pues no, sí, pues me trató bien mal, me gritó, me robó, me pateó, me maldijo, pero ven, yo te perdono. No debes hacer eso, no lo hagas. No, perdoné a mis hijos por todo lo que hicieron. ¿Y se arrepintieron de lo que hicieron? No, pero es que Dios dice que yo perdone. No, así no. Dios jamás perdona a un pecador que no se arrepiente. Por eso la predicación en el evangelio: arrepentidos y convertidos. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios y demuestren con su manera de vivir que ustedes se han arrepentido. Pero si sigues igual, tú no eres digno de ningún perdón, sino de juicio y de castigo. Así que no cometan el error de ser perdonadores cuando no hay arrepentimiento, para que también nosotros no vayamos a Dios pidiendo perdón sin arrepentimiento. Amén. Así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Ahora, cuando perdonamos, liberamos al ofensor de la culpa. Y no solo eso, el perdón acerca y une a las personas, restaurando la relación. Si yo antes no te podía ver, ahora ya sí te puedo ver.
Y tú le dices a quien perdona: voltea, veme a los ojos, ya no tengo nada contra ti, ¿me puedes dar un abrazo? O sea, el perdón une. Amén. Cuando pecamos morimos. Cuando perdonamos morimos. Perdón. ¿A qué morimos? Hasta a nuestra dignidad inflada, a nuestro orgullo. Ajá. No, cuando perdonamos seguimos el ejemplo de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces piensen lo siguiente: la seguridad de ofender a Dios de nuestra parte, apúntenlo, la seguridad de ofender a Dios de nuestra parte es muchísimo más grande a las veces que nosotros somos ofendidos por los demás. O sea, la seguridad de que yo ofenda a Dios es mucho mayor que las ofensas que yo puedo recibir de alguien más. Por lo tanto, es mejor estar dispuestos a perdonar, y no necesariamente por conveniencia, sino por obediencia y amor a nuestro Padre Celestial. Sí, porque quiera, no, pues me conviene más perdonar, porque sí, yo le ofendo más a Dios que los demás a mí, así que mejor porque me conviene. No. Amén, por amor y obediencia a Dios. A fin de cuentas, es tan bueno y saludable emocional y espiritualmente, tanto para el que pide perdón por su ofensa como para el ofendido que otorga perdón. Para los dos es igualmente saludable. Amén. Sí, claro que sí. Porque el diablo trabaja en el corazón que ofende como en el corazón ofendido. Así que es bueno para los dos. Porque al ofendido le puede decir: ¿cómo te pudieron hacer eso a ti? No merece perdón ese hijo del diablo. O sea, de él. ¿Imagina? No. Entonces, ¿qué te hace? Te infla tu dignidad. Si es cierto, ¿cómo me pudieron hacer eso a mí, el pastor de la iglesia? No. Por eso digo que el diablo trabaja muy bien en los dos corazones. Por eso es igualmente saludable pedir perdón y extender perdón. Amén. Aguante poquito, ya sabe que yo soy de 1 hora y media. Sí, en realidad ya terminé. Sí. La vida para el ofendido, escúchame bien, que no perdona. La vida para el ofendido que no perdona al ofensor arrepentido. ¿Sí se entiende? La vida para el ofendido que no perdona al ofensor arrepentido, o que perdona pero no olvida, es una vida esclavizada, es una vida tras las rejas, esclavizada a la culpa y a la condenación. Yo ya me arrepentí, pero Él no me perdona, Él me tiene preso y vivo con culpa y condenación porque Él no me perdona, pero yo ya me arrepentí. ¿Cómo la ve? Y la vida para el ofendido, ¿verdad? La primera, el ofensor arrepentido. La vida para el ofendido que no perdona al ofensor arrepentido pero no olvida, es una vida así, tras las rejas, pero esclavizada al resentimiento, el odio y la amargura. O sea, los dos están presos. Uno al resentimiento, el odio, la amargura, el coraje, y el otro la culpa y la condenación. Qué horrible es vivir atrapado en el pasado, desperdiciando el presente. Es abrirse una y otra vez la herida cada vez que recuerda la ofensa. Es estar envenenándose poco a poco en el hiel de la amargura. La enseñanza de Jesús, entonces, respecto a la necesidad de pedir perdón, es tan profunda
en la vida de los creyentes para que ellos puedan vivir en libertad, en paz y en gozo. De otra manera no es posible. Por eso la Escritura dice: perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado de ustedes en Cristo. Dicen: recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Recuerda, tenlo presente, tráelo a la memoria. Tú recibiste perdón, así que perdona. Si tú del versículo 12 te brincas el 13 y caes al 14 y al 15, Jesús lo que está diciendo es cuáles son las consecuencias de nuestra respuesta respecto al perdón. Y dice así: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Ahí está. Entonces tú y yo debemos tener una respuesta para Dios cuando alguien nos ofende. Perdona como yo te perdoné, porque si no lo haces, no vas a recibir perdón. Y termino. ¿Cómo prefieres vivir? ¿Bajo la dicha del perdón, en plena libertad, paz y gozo? ¿O bajo la desdicha de no ser perdonado, en miseria, insatisfacción, esclavitud, culpa y tristeza? Tú eliges. Para ser perdonados tenemos que perdonar, pero solamente por el poder del Espíritu Santo podemos lograrlo. Amén. El perdón está asegurado para los hijos de Dios cuando ellos arrepentidos vienen a su Padre Celestial pidiendo perdón. Se nos quedó en esta mañana el tema. ¿De qué trató? Del perdón. Así que así como la necesidad del cuerpo es el alimento, la necesidad del alma es ser perdonados. Oramos.